Muy buenos días a todos. Como cada sábado estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Avenida La Expresión en el 95.3 de FM. En radio ya tuvimos una pequeña introducción del programa por el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo. El día de hoy vamos a hablar de algo extremadamente interesante. Vamos a hablar acerca del ejercicio y la salud. ¿Todos podemos hacer ejercicio? Si usted está enfermo de alguna patología, usted es diabético, usted es hipertenso, tenemos niños obesos en casa, ¿todos podemos hacer ejercicio? Bueno, si no sabemos qué tipo de ejercicio o si debemos o no, pues acompáñenos a lo largo de esta hora. Va a estar con nosotros la doctora Daniela Fernández Carapia. Ella es médico especialista en rehabilitación con una alta especialidad en fisiología clínica del ejercicio. Buenos días, doctora, bienvenida. Buenos días, mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias. Por supuesto, nuestro buen amigo el psicólogo Marcos. Buenos días, Marcos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gusto estar aquí. Y para redes sociales, nuevamente, nuestro buen amigo el doctor Sergio. Buenos días. Buenos días, doctor Castañón. Gracias, doctora Daniela, por estar con nosotros en esta edición de este programa tan interesante, hablar sobre el ejercicio, que forma parte en el tratamiento de algunas enfermedades. Es un sostén la ejercitación en este caso. Y qué mejor que una gran ponente. Bienvenida al programa. Pues vamos a empezar, doctora. Sí, claro. ¿Nos podría decir qué es la fisiología clínica del ejercicio y qué hace un fisiólogo clínico del ejercicio? Claro que sí. La fisiología clínica del ejercicio es una ciencia que estudia la respuesta del cuerpo ante el estímulo del ejercicio, es decir, cómo responde el corazón cuando nosotros lo ejercitamos, cómo cambia nuestro sistema, en este caso pulmonar o cardiopulmonar, cómo cambia la composición en el músculo. Y el fisiólogo del ejercicio lo que hace es realizar un examen previo para saber la condición que tiene el paciente, realiza evaluaciones y después realiza una prescripción personalizada del ejercicio con el objetivo de mejorar esa condición de salud. Y bueno, la pregunta obligada sería, ¿cuál es la diferencia entre un fisiólogo del ejercicio, un entrenador o un preparador físico? Claro, el fisiólogo clínico del ejercicio es un médico que está enfocado en la prescripción del ejercicio en personas con algún tipo de enfermedad, ya sea alguna enfermedad metabólica, como puede ser la diabetes, alguna enfermedad neurológica, Parkinson, evento vascular, alguna enfermedad que requiera un control muy especializado del ejercicio para obviamente generar los cambios que esperamos sin poner en riesgo al paciente. Un entrenador es una persona que se dedica a cambiar prácticamente la composición corporal de una persona sana. La mayoría de estas personas que acuden con algún entrenador o preparador físico son sanas, que lo que quieren es mejorar o prepararse para alguna competencia, para mejorar algún aspecto físico, cambiar, por ejemplo, su composición corporal, generar más masa muscular, o si están dedicados al deporte, pues obviamente mejorar su marca, ya sea de forma personal o mejorar en cuestión de equipo, ¿no? Está más enfocado hacia el ámbito deportivo, en cambio el fisiólogo clínico está más enfocado hacia la salud, hacia la personalización del ejercicio en personas con algún tipo de enfermedad. ¿Qué tan importante es, doctora, entre las etapas de desarrollo la parte del ejercicio? ¿En los niños o en general? En los niños, en los adolescentes, en los adultos, en las personas mayores. Bueno, cada etapa tiene una función especial el ejercicio. En el caso de los niños hay edades sensibles, se le llama, ¿no? Por eso muchas de las actividades, ya sea en el preescolar o en la primaria, van muy enfocadas hacia el juego. Lo primero que buscamos en los niños es generar una mejoría en la fuerza. Entonces hay etapas en las que la fuerza va a ser nuestro principal objetivo. También está el desarrollo de la velocidad. Entonces hay muchos juegos, me imagino que recordarán cuando jugabas a los quemados o cuando jugabas a las escondidas, ¿no? Entonces el niño se dedicaba a correr, entonces ahí estábamos estimulando la velocidad. También se tiene que estimular las capacidades coordinativas, trabajamos el equilibrio, la reacción, la orientación, entonces muchos de esos entrenamientos iban enfocados hacia el juego, pero al desarrollo de ciertas capacidades, y cada edad en el niño se puede potencializar esa condición. Entonces, desafortunadamente, si no lo estimulamos en un niño, es muy difícil que un adulto pueda llegar a como adquirir esas habilidades. Entonces, hay muchos papás que tienen temor a veces de dejar que sus hijos hagan actividad física, o sea, que como que hasta te piden
consentimiento para que no vayan a educación física, ¿no? Cuando sabemos que esas habilidades que se desarrollan en el niño no pueden ser, aunque las trabajes en un adulto, no pueden llegar a mejorar tanto como si las trabajáramos desde la infancia. Entonces, aquí influyen muchos factores, ¿no? Durante el crecimiento se desarrollan muchas hormonas que ya no van a estar presentes en un adulto. En el caso de los niños, por ejemplo, en la adolescencia tienen un boom en la testosterona, lo cual ayuda a mejorar la fuerza y el desarrollo muscular, cosa que obviamente ya en un adulto pues ya no tenemos ese nivel hormonal. Entonces sí es muy importante que en el niño fomentemos el ejercicio desde edades muy tempranas, dejar que ellos hagan actividad física. Y en cuanto a un deporte específico, no es de que no se recomienden los niños. Aquí de lo que habla en el ejercicio en el niño es que trabajes todas las capacidades. Ya si más adelante ves que tienes cierta habilidad, a lo mejor para correr, que es más veloz que el resto de los niños, pues a lo mejor ya en una etapa un poquito más de adolescente, fomentas más ese tipo de deporte. Pero recién ya en niños de preescolar y primaria, lo ideal es trabajar todas las capacidades y dejarlos que hagan actividad física. 11 de la mañana con 11 minutos. Vamos a un breve corte comercial de nuestra empresa radiofónica. Nosotros vamos a seguir en redes sociales. Escuchas, pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM, XHKM FM Radio Mina La Expresión. Vamos a corte y regresamos a pregúntale a su médico. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Le agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Recordemos que una población informada es una población mucho más sana. Adelante, Marcos. Sí, lo que pasa es que precisamente porque ahorita se está dando mucho la parte de la tecnología, ¿no? Claro. Donde la parte física como que ya no es relevante, ¿no? Y que normalmente los papás siempre nos enfocamos más a las situaciones de aprendizaje de la escuela, pero la parte del movimiento físico ha bajado mucho. Incluso esto va a haber, yo siento que va a haber consecuencias, o sea, por eso le preguntaba a la doctora la diferencia que hay en las etapas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que un niño desde su temprana edad aprenda y lo desarrolle en base a sus etapas que una persona adulta. Sí, de hecho ya hay repercusiones. La pandemia nos ha dejado muchas repercusiones por tiempo pantalla, es decir, que es lo mismo frente a videojuegos, frente a celular jugando, frente a cualquier aparato de estos. Está muy demostrado. Tenemos una epidemia dentro de muchas, aparte de obesidad, que quizás sea la más importante, ya tenemos repercusiones a otros niveles. Por ejemplo, tenemos una epidemia de miopía, ¿sí? La miopía, ¿sí?, se triplicó en tan solo niños de 8 a 12 años, se ha triplicado la miopía. Niños de 8 años que ahora tienen 12, se triplicó el número de niños con miopía. Y esto tiene que ver con tiempos pantalla. Se publicó en enero, febrero, un estudio en Singapur muy grandote, lo publicó una revista inglesa muy prestigiosa, donde se comparó niños en Singapur que hacían actividades físicas al aire libre, ejercicio, natación, correr, brincar, a tiempo en el parque, etc., versus niños que no hacían ninguna actividad física. Y fue abismal la diferencia entre los niños con miopía que hacen actividad física con los que no. Es decir, el hacer ejercicio, el tener actividad física, no solo va a mejorar mi condición física, sino, en este caso, por ejemplo, mis ojos, ¿no? ¿Por qué? Porque limito el tiempo frente a pantalla. Claro, y todos los beneficios que trae la parte del movimiento. O sea, entendamos, bueno, yo se lo entiendo en la parte de mi ramo, que la parte del movimiento está muy ligado con la parte de la vida. Cuando el movimiento baja, pues también baja la percepción de la gente que se siente que está relacionada con la vida. Hablando de las situaciones de depresión y todo ese tipo de cosas, lo primero que se le recomienda al paciente es que se ponga en movimiento, por lo menos vaya a caminar. Sí. Entonces, ¿para qué? Precisamente porque el movimiento es muy necesario para nosotros. Creo que esa parte no nos queda muy claro todavía, ¿no? Sí. ¿Cómo? Ajá, perdón. No, y a final de cuentas lo que dice, ¿no? Va a repercutir en un adulto. Hay algo que se llama densidad mineral ósea, en el cual durante la infancia mantenemos unas reservas de calcio que no pueden ser
obtenidas en otra edad. Entonces, si un niño no hace ejercicio, no estimula la densidad mineral ósea, en un adulto va a ser muy fácil que tenga osteoporosis. Entonces, a veces no nos explicamos, es que no sé por qué tengo osteoporosis. Muchas veces está explicado desde la infancia, en donde no hay una buena calidad muscular, y eso también genera sarcopenia, que más adelante yo creo que lo platicaremos, y no generan reservas de densidad mineral ósea. Entonces, todos esos factores pueden repercutir en unos años. A lo mejor no lo vean en 5 años, pero en 20, en 30 años, sí va a haber una gran diferencia. Eso es algo muy importante, lo que acaba de mencionar la doctora. Tengo muchos papás que llegan frustrados porque sus hijos no son altos, por ejemplo, ¿no? Obviamente tiene que ver mucho la genética en esta parte, ¿no? No me puedes pedir un hijo alto cuando somos bajitos los papás, ¿sí? Pero se frustran mucho porque muchos papás llevan a sus hijos a hacer ejercicio para incrementar su talla, por ejemplo, ¿no? Para que sean más altos. Y se desesperan y se estresan de que no crezcan. Entonces, algo que siempre se les explica es que niño que hace mucho ejercicio, niño que va a tener huesos más gruesos y más amplios. Y sobre todo es mucho más importante en mujeres, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Los huesos van a dejar de crecer en algún momento, normalmente a los 21 años de edad. Ese hueso que no se haya hecho grueso, no lo podemos engrosar nunca jamás en la vida con medicamentos o con lo que hagamos. Podemos mantenerlo, pero nunca crecerlo. Y de eso va a depender que ese niño cuando sea adulto tenga o no tenga osteoporosis. Entonces es muy importante la actividad física para tener estas reservas que comenta la doctora. Y eso se incrementa de tamaño siempre en la infancia, ¿no? Sí, yo creo que esta parte es muy importante. Yo ayer lo compartía en una pequeña cápsula que estábamos haciendo, de que el prepararnos de una manera consciente en las diferentes áreas de las cuales somos constituidos, pues va a dar mejor opción para que tanto yo como mis hijos, gente que yo convivo, que el desarrollo sea más integral y esté más apegado a la salud, ¿no? Por ejemplo, aquí en la siguiente pregunta, ¿es lo mismo la actividad física, el ejercicio y el deporte, doctora? No es igual. La actividad física consiste en un movimiento corporal que nos gasta energía. Y eso incluye actividades diarias. Por ejemplo, pararse de la cama y tender la cama es una actividad física. Ir a comprar es una actividad física. Pero eso no significa que vaya a generar un cambio positivo. Simplemente nos estamos moviendo y estamos generando este gasto energético. Pero para que se pueda considerar ejercicio, necesita mantener una estructura, ser repetitivo y tener un objetivo específico. Por ejemplo, mejorar la fuerza, mejorar la flexibilidad, tiene que ir enfocado hacia algo especial. Entonces, hay muchas personas que confunden eso porque me dicen, doctora, yo sí hago ejercicio, ¿no? Voy a comprar al mercado y cargo mi súper. Eso se considera actividad física. No es un movimiento repetido, no tenemos cambios a nivel cardiovascular que podamos medir, es algo que hace todos los días y es parte de su rutina, entonces no se puede considerar actividad física. Hay también clasificaciones de actividad física, leves como los que nada más están en casa, moderados en los que a lo mejor salen a comprar y hacen un poquito más de actividad, e intensos en los que hay un trabajo, por ejemplo, de los que son estibadores, cargan sacos o son albañiles, que hacen un poquito más de actividad física, pero aún así no se considera ejercicio si no tiene una metodología detrás, ¿no? El ejercicio consiste en un movimiento repetido, estructurado y con un objetivo específico. Y el deporte entra en una competencia. También me sucede mucho de que les pregunto a los pacientes, ¿y ustedes hacen algún tipo de actividad física, ejercicio, deporte? Sí, hago deporte, juego los sábados con mis amigos. Entonces realmente eso no se considera un deporte, se considera actividad física. Ni siquiera es ejercicio porque no es un movimiento repetido, o sea, puede ser portero y estar parado y no hacer ningún otro movimiento, ¿no? Entonces el deporte como tal es cuando está institucionalizado, está reglamentado y es una competencia con todo, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, en la FIFA, ¿no? En las que tienen ciertas reglas muy especiales y que tienen un árbitro y que tienen una serie de mecanismos ya muy estructurados, y solamente en esos casos se considera deporte. Y no siempre el deporte es salud, ¿no? Hay veces que los deportistas, y lo vemos mucho, que van a Juegos Olímpicos, después terminan enfermos porque llevan su cuerpo al máximo. Entonces aquí también entra un poquito... no siempre deporte es salud, y no todo lo que creemos que es deporte realmente es deporte. El deporte normalmente es de competencia. Sí, esta parte me encanta la que usted comenta, doctora, porque
siempre como que no se tiene claro esas situaciones. Por ejemplo, llega un paciente y yo ocupo mucho la parte de la caminata con los pacientes porque es una actividad donde no estás atendiendo aparatos. Si estás corriendo, estás más en atención a que no te vayas a caer. La caminata siempre ayuda a la parte de la atención, de reflexionar, ¿sí? Pero así como usted lo dice, sí, pero camino de aquí al mercado. Sí, pero la atención va a que usted va a comprar, la atención va en que se va usted a transportar. La atención no va dirigida precisamente a lo que usted necesita, ¿no? Claro. Que es lo que usted está diciendo. Entonces yo siempre les comparto, la parte de la atención siempre va a crecer, pero donde pongamos la atención, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este ejemplo que usted dice que hacer un deporte es, la diferencia es que si no hay una estructura, si no hay una disciplina, ¿no? Por ejemplo, cambiaría en este caso de que si yo entreno lunes, miércoles y viernes y juego un partido el sábado o el domingo, ¿ahí se consideraría deporte? No, se considera deporte cuando, por ejemplo, la cancha mide lo que debe de medir una cancha de fútbol, cuando juegan el tiempo que debería de, o sea, todo lo que corresponde, por ejemplo, si es el fútbol soccer, cuántos minutos, si son 90 minutos, las canchas tienen que medir lo que mide normalmente una cancha profesional, tienen que ser 11 jugadores, tienen que tener un árbitro, tienen que tener todas las reglas y tiene que estar hacia una competencia como tal, por ejemplo, en el mundial, ¿no? En el que van descartándose y va generándose un ganador. A final de cuentas, el deporte te lleva hacia la competencia y hacia un ganador. Ya sea una marca que tú quieras mejorar, por ejemplo, los nadadores, que compiten entre varios y entre sí mismos, o los que son velocistas, los que son de 100 metros, pero sí tienen que tener, por ejemplo, los de 100 metros también, la cancha tiene que medir lo que mide una cancha ya reglamentada. ¿Se puede considerar deporte? Claro que sí, pero, o sea, a nivel local, mientras cumpla con todas las condiciones que se manejan. En el otro caso sería ejercicio más actividad física. Vamos a hacer un corte comercial, son las 11 de la mañana con 22 minutos, se nos fue el cortador, pero nos va a regañar ahorita que regrese. Vamos a hacer un corte comercial, son las 11 de la mañana con 22 minutos, estás en tu programa Pregúntele a su médico a través de Radio Vida la Expresión, el 95.3 de FM. Un corte y regresamos. Esta confusión es clásica, ¿no? Claro. Y pasa con los niños que mando yo a hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Mando a hacer actividad física, mando que vayan a... Y es lo clásico, ¿no? Mi hijo va a educación física, ¿no? No, pero corre, todo, no para, doctor. No, todos los días está jugando, no. Necesito que tenga un entrenador, que tenga tiempos de entrenamiento, que tenga días de entrenamiento y que esté supervisado. O sea, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque aquí... Pues sí, está corriendo la pelota, pero en el momento que se cansa se sienta. Claro. ¿Sí? Se para y juega otros 5 minutos y se vuelve a sentar. O cambia las reglas. En cambio, no, tiene que tener un preparador, un entrenador que le diga, a ver, no, vámonos, son 10 repeticiones, son 20 repeticiones. Párale, síguele, ¿no? O sea, es completamente diferente y obviamente, imagino yo que el desgaste físico o la actividad física, pues es mayor, ¿no? Es totalmente diferente y... Supongo yo, no sé, más adelante usted nos los va a decir que hay menos probabilidad de lesiones, por ejemplo, cuando es así. O sea, no es lo mismo que yo empiece a hacer una actividad física de la nada. Por ejemplo, el partido del domingo, que nadie calienta, entran como están. Claro. ¿Sí? Para que se pueda considerar así un ejercicio bien prescrito, debe de tener la frecuencia a la que vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuántas veces lo vamos a hacer? 3 veces a la semana, lo vamos a hacer diario. Tiene que tener una intensidad. ¿Qué intensidad tengo yo que sentir cuando hago ejercicio? Para eso hay unas escalas, se llama escala de Borg, lo utilizan también los cardiólogos, pero bueno, es ¿qué tanto siento que me estoy cansando? Del 0 al 10, nada, o sea, tengo un 2, puedo hablar y platicar y no me siento nada cansado. O un 8 de, es que me tengo que concentrar porque estoy muy intenso en el ejercicio. Entonces tiene que tener una frecuencia, una intensidad, un tiempo. O sea, tú lo vas a hacer 3 veces a la semana con una intensidad media. Vas a hacerlo 20 minutos. ¿No? Tiene que tener una progresión. Cada cuánto vamos a ir avanzando en tiempo o a lo mejor en peso, en resistencia, en velocidad. Tiene que tener un volumen. ¿Cuánto va a ser mi volumen semanal? Y que también tiene que tener la densidad, es decir, cuánto tiempo voy a estar activo y cuánto voy a descansar. Por ejemplo, en los que hacen ejercicio con
con peso, con repeticiones, con liga, ¿no? Entonces voy a hacer mis 10 repeticiones y descanso 1 minuto. Y luego vuelvo a hacer mis 10 repeticiones. A eso se le llama densidad. Lo que pasas activo y lo que pasas en descanso, porque también es importante el descanso en la actividad. Claro. Fíjese que a mí me ha tocado mucho ver, yo normalmente voy a correr a una pista aquí cerca de una escuela y veo que hay gente que ya tiene mucho tiempo como entrenándose para los maratones, ¿no? Ajá. O para las carreras, pero ya es más común verlos que traen lesiones. Entonces yo creo que aquí también la parte de saber hasta dónde yo puedo desarrollar esta actividad, Claro. y hasta dónde no. Hablando de, por ejemplo, cuando usted dice que el deporte muchas veces, cuando es una parte en exceso y ya empieza a haber una lesión, pues ya deja de ser sano. Claro, y es que aquí también tenemos que tener en cuenta los tipos de estímulo. Espero no irme tan, así como tan, científico, pero bueno, el ejercicio necesita un estímulo eficaz. O sea, si nosotros hacemos un estímulo que sea por debajo de lo que el cuerpo requiere, no vamos a obtener ningún cambio. Por ponerles un ejemplo, le digo a los pacientes, si yo agarro, no sé, un lápiz y hago 10 repeticiones flexionando el brazo, pues obviamente nunca voy a tener mejoría en la fuerza, porque un lápiz, ¿cuánto puede pesar? ¿10 gramos? ¿15 gramos? Obviamente va a ser un estímulo ineficaz. Si yo, en cambio, agarro 30 kilos y me pongo a hacer, pues a lo mejor está muy por arriba de mis posibilidades y voy a tener una lesión. Entonces me voy a un estímulo nocivo. ¿Cómo puedo yo saber qué estímulo es el indicado? Pues bueno, para eso se necesita una evaluación y es lo que hacemos como fisiólogos del ejercicio. ¿Cómo sabemos que alguien es apto para hacer ejercicio? Ok, todos realmente somos aptos para hacer ejercicio. El problema es quién lo prescribe, ¿no? Porque a veces sucede que el paciente dice, no, es que me sentí peor haciendo ejercicio. Bueno, ¿qué tipo de ejercicio hizo, no? No, pues es que me fui a correr. Y es una persona que nunca ha caminado, ni siquiera lleva un conteo de su velocidad, pues obviamente eso le va a generar una lesión. Entonces realmente todos deberíamos de hacer ejercicio, pero hay unas personas, en el caso de las personas que tienen alguna condición de salud, diabetes, hipertensión, problemas cardíacos, problemas neurológicos, que necesitan una evaluación especial. Una evaluación especial de componentes bioquímicos, cómo está su glucosa, cómo está su presión, cómo están sus niveles de colesterol, triglicéridos, hacer pruebas especiales para ver cómo responde su cuerpo a un estímulo del ejercicio y de acuerdo a esas pruebas hacer la prescripción. Y realmente cualquier persona, me ha tocado prescribir ejercicio en personas con cáncer, pacientes que tienen lesiones medulares, que no mueven la mitad de su cuerpo y aún así hacen ejercicio, pacientes con posoperados, pacientes bariátricos que le hicieron manga gástrica, que están para un ejercicio de fortalecimiento, pacientes con esclerosis múltiple, o sea, realmente niños, adultos, nos tocó una persona de 90 años, o sea, realmente todos están capacitados para hacer ejercicio siempre y cuando se realice de acuerdo a su condición. ¿En qué consiste la prueba de tolerancia al ejercicio? Ok, es una prueba que se realiza con un monitoreo. Se hace una evaluación de la frecuencia cardíaca durante todo el tiempo que nosotros estamos estimulando con ejercicio. Habitualmente lo hacemos con una bicicleta especial en la que nosotros podemos ir aumentando la resistencia. Se utiliza un parámetro que se llama watts, pero es básicamente la resistencia que siente el paciente y nosotros vamos incrementándola cada 2 minutos. Cada 2 minutos se le sube la intensidad y vamos viendo cómo responde el corazón del paciente, cómo responde su presión arterial y vamos preguntándole cómo se va sintiendo. La prueba termina cuando el paciente dice ya no puedo más o cuando vemos que ya no mantiene la velocidad que se requiere para hacer efectiva la prueba. Finalizamos la prueba y vemos cómo se recupera. O sea, ni siquiera la evaluación termina cuando termine el ejercicio. Vemos también al minuto y al tercer minuto cómo está esa recuperación. De acuerdo a esos parámetros, nosotros establecemos y programamos el ejercicio. Es similar a una prueba de esfuerzo en rehabilitación cardíaca, solo que en rehabilitación cardíaca pues están enfocados hacia los que tienen un problema cardíaco y ahí sí tienen un monitoreo electrocardiográfico. Aquí solo se hace con un monitor cardíaco para ver la frecuencia cardíaca. Obviamente se hace antes un análisis de factores de riesgo. Los pacientes que tienen algún problema cardiológico, esos se descartan, pero todos los demás pueden entrar a una prueba. Entonces una prueba incremental con un monitoreo de la frecuencia cardíaca y la presión.
y al final un análisis de sus resultados. 11 de la mañana con 30. Ya llegó el cortador. Eso llegó. Ya me parezco a los de conocida compañía de energía eléctrica. Bueno, vamos al corte. Vamos a la identificación legal de esta empresa. Escuchas XHKM-FM Radio Mina la Expresión en el 95.3 de FM. Y también a los que nos siguen en redes sociales, gracias por compartir estos programas tan interesantes para la salud. Para nosotros nos apoya para que sigamos teniendo más y más adeptos. Vamos al corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información. Es un tema por demás interesante. Pareciera que es algo extremadamente sencillo, que todo el mundo puede hacer ejercicio, que todo el mundo tiene la resistencia para hacerlo, pero no, como bien comenta la doctora, más de uno hemos llegado a hacer un ejercicio o querer hacer un ejercicio y terminas peor que como comenzaste y no empiezas y no sientes mejoría, van pasando los días y te sientes peor, ¿no? Obviamente el ejercicio o el ejercicio, ¿cómo podríamos decirlo? Formal sigue estando muchas veces en manos de gente muchas veces en manos de gente que no tiene la preparación adecuada, ¿no? Sí. Sigue habiendo muchos entrenadores o pseudoentrenadores que son aficionados, que porque ellos hicieron ese deporte creen que tienen la capacidad de enseñar, y vemos a muchos niños reventados. Pues por ejemplo, me ha tocado ver muchos niños con lesiones o adolescentes en el CrossFit, por ejemplo, sí. O en las pesas, ¿no? Cómo los revientan, yo cargo 100, él carga 110, tú puedes cargar 115, ¿no? Y los llevan muy rápido, ¿no? Demasiado. Y sin corregir posturas, o sea, totalmente. Y obviamente el muchacho adolescente todo lo puede, o sea, él puede todo, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? No es lo mismo supervisar que enseñar. Claro. Y es lamentable. Sí, ajá. Hay algo que quería comentar, doctora. Sí. Hay muchos pacientes que no lo saben. Y a través de un diagnóstico radiológico tienen escoliosis. Ajá. Un paciente que presenta escoliosis, que es la desviación de la columna vertebral, ¿puede hacer ejercicios de este tipo como los que comenta el doctor Castañón? No. Hay ejercicios que sí tenemos que evitar en algunos pacientes, pero sí requieren ejercicios. O sea, hay ejercicios que fortalezcan. Hay una parte del cuerpo que se le llama core, que son músculos del abdomen, de la espalda y de los glúteos, que le van a ayudar a estabilizar la columna y a evitar que se siga deformando. Pero el cargar excesivamente peso, eso sí le podía complicar la situación, ¿no? Podría generar, pues a futuro, a lo mejor dolor lumbar, problemas en los discos intervertebrales. Eso no significa que no pueda hacer ejercicio de fuerza. O sea, a veces confundimos eso. No, tiene escoliosis o problema de columna, ya no puede hacer nada de fuerza. No. Sí puede hacer fuerza, pero va a evitar ciertas actividades que puedan empeorar su padecimiento. Y obviamente esa fuerza que va a hacer o esa carga tiene que ser una carga medida. A eso se le conoce como repetición máxima. Es un parámetro que nosotros tenemos para poder prescribir qué tanto peso puede cargar cada persona. Es individualizado. O sea, a lo mejor mi repetición máxima son 20 kilos en un curl de bíceps, en una flexión de codo. A lo mejor la del doctor es de 50 kilos, su repetición máxima. Y de acuerdo a eso establecemos el porcentaje en el que va a hacer el ejercicio, con esa carga de peso. Tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar, ¿es recomendable realizar actividad física o ejercicio de forma grupal? Ejercicio grupal, no. Actividad física, sí. Y ya platicamos las diferencias, ¿no? Si es como distracción, me quiero relajar un poquito, voy con mi amiga y me voy a mover un poquito, sí está bien la actividad física grupal. Si lo quiero para mejorar mi salud, no es recomendable, porque no está personalizado. Hay personas que a lo mejor lo que platicábamos del estímulo ineficiente no les va a generar ningún cambio, porque a lo mejor ellos están por encima de lo que están trabajando en el grupo, y a lo mejor otras les puede generar una lesión porque están por debajo de todo lo que están realizando. Y no es atacar, o sea, tengo amigos que les gusta el CrossFit, pero desafortunadamente en algunos lugares donde no hay una persona que conozca, ponen a personas de muchas edades a hacer lo mismo, ¿no? Es un circuito en el que uno cargó 20 kilos y el que sigue, aunque tenga condiciones completamente diferentes, bueno, también, aunque ahí como puedes hacerlo, ¿no? Y ahí están batallando y ni siquiera lo cargan con los brazos, toda la columna está involucrada.
o saltan y pues no sabes la condición que tiene esa persona, ¿no? Entonces, como ejercicio no está recomendado de forma grupal, como actividad física mientras no sea un estímulo muy intenso, nocivo, que sea por ejemplo como un baile para trabajar la coordinación, como una especie de fomentar la movilidad, sí. O sea, tendría que ser más recomendable como una situación recreativa. Recreativa, totalmente. Ajá. Pero ya o sea, si me dice, es que yo ya hago ejercicio porque voy a no sé, a bailar. No es ejercicio, es actividad física y es más hacia lo recreativo. Sí, en ese ejemplo que usted pone, por ejemplo, hablando del CrossFit, que en lo personal no me agrada a mí porque siento que es muy demandante, pero veo que a veces es muy común de que las mismas personas que llegan ya por el tiempo que tienen, a veces hasta les deslindan la responsabilidad de empezar a entrenar a otras personas que acaban de entrar, ¿no? Sí. Entonces yo eso lo veo de mucho riesgo porque como cargan muchas cosas muy pesadas, o sea, yo sí veo mucho riesgo, por ejemplo, de lesiones, ¿sí? Y veo que es un ejercicio que es muy demandante en ese sentido. Y sí se necesitaría alguien especializado precisamente para ese tipo de actividades. Sí, eso va definitivamente para personas sanas y con una persona que esté preparada, o sea, un entrenador o preparador enfocado a eso. Pero en personas que tienen alguna condición de salud, definitivamente el CrossFit no es para ellos. Y en general, si quieres una mejoría, tiene que ser personalizado. Y es que es muy frecuente, por ejemplo, que sea recomendado para pacientes con obesidad, por ejemplo, ¿no? Sí. Sí. O sea, es muy frecuente, es muy común que los manden al CrossFit o al Insanity, ¿no? Ajá. Y aquí, no sé si tengamos tiempo de... ¿Sí? Sí. Porque... Ok. Hay ciertos niveles de energía que nosotros tenemos, ¿no? Cuando hacemos una actividad muy intensa, muy rápida, utilizamos un recurso en nuestro cuerpo que se llama ATP y fosfocreatina. Eso nos ayuda a generar energía inmediata, son movimientos explosivos, pero eso nos dura para máximo 3 minutos en personas entrenadas. Son para los que son velocistas y en menos de 3 minutos corren los 100 metros. Ahí lo que ocupan es ATP y fosfocreatina. Cuando no es un ejercicio de intensidad moderada, y es un poquito más prolongado, lo que utilizamos es principalmente una vía que se llama de la glucólisis anaeróbica, ¿ok? Y parte de la glucólisis aeróbica. Entonces, eso es el ejercicio de intensidad moderada y un poquito más prolongado. Y cuando hacemos un ejercicio de intensidad leve o un ejercicio más aeróbico, lo que utilizamos son ácidos grasos. Entonces, los pacientes que luego hacen Insanity y están con movimientos explosivos, no están utilizando la vía de la lipólisis, o sea, no están generando... No están consumiendo grasa de su cuerpo. No están consumiendo grasa, precisamente. No están... Músculo. Están consumiendo, reservas que tienen de otros sustratos, pero la grasa no entra, porque para que pueda utilizarse la grasa tiene que ser un ejercicio aeróbico con una intensidad de leve a moderada. Entonces, por eso muchos no ven resultado, o a lo mejor sí lo ven, pero no están perdiendo grasa. O sea, aquí entra mucho la composición corporal. Tu peso, ¿qué es? ¿Músculo o grasa, no? ¿Qué porcentaje tienes en mayor cantidad? Entonces, muchas veces ven que adelgazan, pero cuando le haces un análisis de composición corporal, pues ves que el porcentaje de grasa sigue igual, que mucho de lo que bajó fue músculo, porque se consumieron haciendo ejercicio. Entonces, lo que uno busca es que pierdas peso, pero pierdas peso de grasa. Que tu fibra muscular y tu músculo se mantenga intacto. ¿Y cómo lo podemos hacer? Obviamente, si el objetivo es pérdida de grasa, el ejercicio tiene que ser de moderada a leve intensidad y muchas veces interválico para generar picos y luego se le llaman como elevaciones de la frecuencia cardíaca en la fase activa y luego descensos de la frecuencia cardíaca y luego se vuelve a elevar y luego se eleva. ¿Cuánto tiempo tenemos que hacer el ejercicio interválico? Pues va a depender de la prueba de esfuerzo o la prueba de tolerancia al ejercicio. Y ahí es donde sacamos todos esos parámetros. Entonces, esta parte es muy importante. Yo tengo varios pacientes, mujeres, que tienen un sobrepeso muy acentuado y que optaron por tener actividades, por ejemplo, de zumba, y no bajan. Entonces, pues la verdad que es muy importante escucharla, porque para empezar a canalizar también en un orden, que normalmente yo me apoyaba, porque también creo que es importante también con la parte del bariatra, claro, de un doctor, pero esa parte que usted dice es muy importante porque sí debe de haber ciertos ejercicios específicos
para ciertas áreas, Claro. o la necesidad que presenta la parte del paciente. Porque muchas veces eso pega en la parte anímica del paciente. Sí, me esfuerzo Sí, y no exactamente. bajo, Sí, ¿no? claro. Sí. Y entonces caen en depresión. O sea, de por sí están Sí. deprimidos por el sobrepeso, Así por es. la obesidad. Así es. Y súmale que lo que haces más no funciona, Sí. pues es mucho más complicado. Sí. Adelante, mi estimado electricista. 11 de la mañana, 11 de la mañana con 40 minutos, 20 minutos nos separan ya del mediodía. Ya me vas a complejar. 11 con 40, vamos al corte en Pregúntele a su médico, lo escuchas a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y en redes sociales. Gracias por estar en Mina Médica. Un corte y regresamos. Discúlpame desde el corte, la interrupción. lo entendemos. Seguimos en vivo. Adelante, Marcos. Sí, bueno, y pues algo también que es muy importante en esta parte, ¿qué son las capacidades condicionales y las capacidades coordinadas? Ok, las capacidades condicionales son habilidades. Las capacidades condicionales son habilidades que le van a permitir a una persona ser funcional en su día a día. Entre esas capacidades tenemos la fuerza, la velocidad, la resistencia y la flexibilidad. Todas estas capacidades tienen que ver con el sistema osteomuscular, es decir, el músculo es el encargado de hacer todas esas como que capacidades condicionales. Sin esas capacidades el paciente no puede ser funcional. Un paciente sin fuerza no puede pararse, no puede caminar. Un paciente sin flexibilidad tampoco puede hacer, le cuesta trabajo vestirse, ponerse los zapatos. Un paciente sin resistencia pues no tolera caminar cierta distancia, ¿no? Entonces esas capacidades son primordiales para un adecuado funcionamiento. Y las coordinativas son las que van a dirigir y hacer que ese movimiento se haga de forma precisa, que se haga de forma ordenada, Armónica. que sea armónico ese movimiento. Entonces esas capacidades coordinativas ya no están precisamente en el músculo, ya están en centros un poquito más especializados a nivel cortical, o sea, tenemos a nivel del cerebro ciertas estructuras que se van a encargar como de regular todos esos movimientos. Y obviamente también en las articulaciones tenemos algunos sensores a nivel de ligamentos, estructuras como los meniscos, van a dar información de la posición de las articulaciones al resto de estos sensores para que puedan ir regulando, ¿no? Y en esas capacidades, coordinativas está mucho el equilibrio, la reacción, la orientación, o sea, que el paciente pueda reaccionar, si se tropieza, que no se caiga, ¿no? Que pueda mantenerse firme. Darle la estabilidad en este caso. Claro. Bueno, siguiendo con este tema, ¿qué es la condición física relacionada con la salud? Ok, está muy relacionado con estas capacidades, pero aquí en la condición física entra un componente que ya hemos platicado, que es la composición corporal. Entonces, la condición física son todos estos atributos que debe de tener una persona para tener una adecuada calidad de vida y para poder realizar una actividad física. Y en ellos también está la fuerza, nuevamente. Sin fuerza no somos nada. Está también la capacidad cardiovascular, o sea, que tanto resistimos los movimientos. Está la flexibilidad y aquí, en lugar de la velocidad, está la composición corporal. ¿Qué porcentaje de nosotros es grasa? ¿Qué porcentaje de nosotros es músculo? Principalmente esos dos, ¿no? Hay composiciones corporales que son muy precisas de cuánto es hueso, de cuánto es resto de componentes, ¿no? Cuánto es agua, etc. ¿Qué es el envejecimiento saludable, doctora? Ok, el envejecimiento saludable son todos esos procesos que hacemos para mantener una condición física adecuada en el adulto. Ahorita estamos en la década del envejecimiento saludable. La Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud están generando medidas para que todas esas personas que están entrando a una etapa adulta se mantengan saludables, para que puedan ser independientes, para que puedan tener una mejor calidad de vida. Y no solo las personas adultas, ahorita en esta década se han hecho promoción a la actividad física en niños, promoción a actividad física en personas adolescentes, para que una vez que entren a esa etapa ya de la vejez, puedan tener esa independencia. O sea, el envejecimiento saludable quiere decir todo lo que tenemos que hacer para que cuando lleguemos a esa edad seamos independientes. Porque muchos piensan que el ser viejo es sinónimo de ya no voy a poder levantar, me tienen que ayudar para todo, ¿no? El bastón o la Sí, cadera. o bueno, es que ella ya no hace eso porque ya tiene 70 años, cuando a los 70 todavía puede ser muy independiente mientras lleves a cabo medidas de salud. Sí, yo creo que eso es muy importante porque
gran parte de las situaciones emocionales que se viven en esa edad es precisamente por la falta de movimiento y por la falta de esta independencia. ¿Sí? ¿Acarrea problemas emocionales? Sí, claro, por supuesto. O sea, las personas que ya no pueden valerse por sí mismas, que no pueden salir a la calle a comprar, que no pueden estar teniendo alguna actividad recreativa, obviamente esto pega directamente a la parte emocional, donde la persona empieza a sentirse en un estado de inutilidad y donde empiezan a crearse situaciones de dependencia con la gente que está a su alrededor. Y la gente que está alrededor muchas veces contribuye a eso, sí, porque tal parece que nos gusta ayudar al que no lo puede hacer, ¿no? Que yo ocupo mucho la palabra de que ayuda al que no ayuda, que la persona tiene que dar su esfuerzo, la persona tiene que empezar a buscar en base a una necesidad lo que necesita. Pero muchas veces como que no dejamos llegar a ese punto, ¿no? Claro, ni siquiera lo piden, pues, no piden la ayuda y ya todo el mundo... Sí, algunos dicen que dan tanto que quitan, ¿no? Pero pues es la verdad, o sea, tenemos que respetar y esto es un trabajo también muy importante porque es un trabajo de espacios, de respetar espacios, pero si no sé cuál es mi espacio, pues voy a estar invadiendo espacios, voy a estar haciendo actividades que no me corresponden, que le corresponden a la otra persona, pero estamos muy acostumbrados a eso. Entonces, mucho tiene que ver esto y la verdad que sí mueve mucho ver a los adultos en una situación que como su condición física se va deteriorando y creo que esta parte que usted toca, doctora, es muy importante recalcarlo, que es en base a la pérdida de movilidad. Obviamente tienen que ver otros también con la parte de la nutrición y otras situaciones, pero la parte de la movilidad es muy importante que no se pierda eso, ¿no? Muy bien, vamos ya al ámbito de las enfermedades. Ya nos habló dinámica y otras cosas en relación al cuerpo, al ejercicio. ¿Qué es de la sarcopenia y la dinapenia? La sarcopenia es la pérdida de la calidad en el músculo. Con el envejecimiento se va generando una pérdida tanto en unidades motoras. Nosotros tenemos a nivel de la columna unas células que se llaman unidades motoras. Bueno, se van perdiendo con el tiempo y también se va perdiendo la fibra muscular. Eso asociado a problemas de baja actividad física y ejercicio, alteraciones en la alimentación, los pacientes ya casi no quieren comer, o no quieren comer carne, no quieren comer proteína, y también a cuestiones hormonales. Con el envejecimiento van disminuyendo muchas hormonas que ayudan a que ese músculo se mantenga. Entonces los pacientes empiezan a perder fibras musculares. Casi siempre la sarcopenia está asociada a envejecimiento. Y aparte de que van perdiendo fibras musculares, la grasa se va infiltrando entre esas fibras y va ocupando el lugar de esas fibras musculares. Entonces, cuando se hace un análisis en una tomografía de una persona de 70 años, se ve como el músculo ocupa un espacio muy pequeñito, que el mayor espacio está ocupado por grasa y entre cada fibra muscular se va depositando todavía más grasa, lo que hace que suceda la dinapenia, que es la pérdida de fuerza. Entonces, el paciente ya no tiene fuerza. Hay pruebas que se hacen para evaluar la dinapenia. Una de ellas es muy fácil, se llama dinamometría de mano. Con un aparatito medimos qué tanta fuerza tiene la prensión de la mano. Y hay tablas que nos dicen si está bajo, si está normal, si está aceptable. Y se ha visto que la falta de fuerza en la prensión está muy relacionado con enfermedades, con un sinfín de enfermedades, hasta con cáncer, ¿no? Entonces, sí es importante trabajar la fuerza y evitar que esa pérdida muscular se incremente por la falta de actividad física. Doctora, pacientes, hablando de enfermedades, como decía el doctor, pacientes con osteoporosis, diabéticos, hipertensos, ¿pueden hacer ejercicio? ¿Deben hacer ejercicio? Deben y pueden hacer ejercicio, sí. Los diabéticos, a veces igual les pongo el ejemplo de que en el juego de las sillas, ¿no? Hay 3 sillas y hay 10 personas, pues obviamente nada más se van a sentar 3 y los demás quedan ahí. Pues sucede lo mismo con la glucosa en la sangre. Si un paciente no tiene esas sillitas en las que la glucosa puede entrar a la célula, la glucosa va a quedar en la sangre y no va a poder ser utilizada por esa célula. ¿Cómo podemos hacer que existan más sillas para que entre más glucosa? Pues bueno, una forma es a través del ejercicio. El ejercicio genera cambios a nivel celular que permiten la formación de más sillas o de más cerraduras, si quieren verlo así, ¿no? Para que entre
la glucosa a la célula pueda ser aprovechada y bajen sus niveles en sangre. Entonces, el ejercicio definitivamente es un tratamiento complementario a los medicamentos. Pacientes con hipertensión, mejora la formación de capilares a nivel periférico y eso hace que también la resistencia del corazón, o sea, imagínense poner un dedo en una vasos manguera. Sanguíneos, hablamos de Claro. capilares. Exacto, formación de vasos sanguíneos a nivel muscular. Entonces, imagínense que usted le pone un dedo a una manguera, entonces sale con mayor presión. Pero si hay mayor cantidad a lo mejor de vasos sanguíneos, ese esfuerzo que hace el corazón llega más efectivamente y no tiene que esforzarse tanto. Entonces, la presión también puede bajar. Aparte de que el corazón trabaja, se entrena como músculo que es y mejora también la capacidad de contracción. Y en los pacientes con osteoporosis, el hueso, al ser estimulado con una carga, se fortalece. No de la misma manera que platicábamos que sucede con los niños, ¿no? Que hay cambios muy importantes, pero sí responde mucho al ejercicio. El hueso genera mecanismos porque lo que no se utiliza se va perdiendo. Entonces, si un paciente no hace ejercicio, no utiliza sus huesos, no realiza cargas, pues obviamente el cuerpo no va a tener la necesidad de generar un estímulo ahí. Pero si hacemos ejercicio, demandamos un poquito más de carga hacia esos huesos, va a generar estímulos hormonales para hacer un mayor depósito de calcio en la zona. Entonces es importante. No me fui al corte porque estaba interesante. Ya lo debe de agarrar de costumbre. No, la verdad, es grato. O sea, no tanto como médico, sino también como paciente, que uno es, sobre todo los que ya estamos en la tercera edad. Esto nos favorece mucho ese tipo de información, el por qué. A veces tenemos miedo, como usted menciona, a la osteoporosis, que es una capacidad de nuestro cuerpo que va perdiendo la consistencia. O sea, ese hueso duro se vuelve frágil. De ahí el término de poros, de porosis, de poroso. Y osteo, pues de hueso. Entonces, muy importante que usted ejercite su cuerpo para evitar fracturas, como lo mencionó la doctora. Pero vámonos a corte. Ahora sí, 8 minutos para separar allá, 12 de mediodía, y regresamos a Pregúntele a su médico. Ellos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Y sí, como bien dice el doctor, cada día aprendemos algo nuevo, ¿no? Sí. Obviamente la mayoría de nosotros, inclusive como médicos, tenemos mucho miedo de que nuestro paciente se fracture. Paciente con osteoporosis, digo. Afortunadamente no es mi caso, a excepción de algunos niños que tienen enfermedades genéticas donde sus huesos son muy frágiles, que tenemos algo similar a la osteoporosis. No es nuestro caso, nosotros hacemos todo lo contrario, mandar a hacer a los niños actividad física, ejercicio, para evitar osteoporosis en el adulto. Pero, como médico general en su momento, yo era muy temeroso de un paciente con osteoporosis cargara, ¿sí? Inclusive recomiendas a la familia, no dejen que su mamá cargue, ¿no? O sea, quizás todo lo contrario de lo que debería ser. Sí. Entonces este hueso de alguna otra manera no se regenera, pero crea mecanismos que permiten que siga siendo funcional. Claro. Sí, Sí, hay incluso terapias que utilizan trampolines para disminuir el impacto, pero que a la vez genere un estímulo de carga. Entonces, no la pongan a saltar, o sea, no es una regla, pero dentro de las terapias en un ambiente muy controlado, o sea, sí utilizamos pequeños trampolines, obviamente con todas las medidas. Ahora todas las pacientes con osteoporosis en los brincolín de los días en la piñata. Y sabes que la gente es muy creativa. Sí, no les doy ideas, pero sí parte de las terapias de muchos estudios que se están haciendo es cómo generar una carga sin someter al hueso a un estrés que lo pueda lesionar. Entonces se ha visto que en superficies que son blandas, por ejemplo los trampolines, se genera esa carga y se disminuye el impacto. Porque obviamente no es un salto como lo haríamos a nivel de piso, pero sí se genera el estímulo de carga en las piernas. Entonces hay muy buenos resultados al trabajar con trampolines, al trabajar con ejercicios de resistencia, con ligas, con peso, porque estamos fortaleciendo. Hace poco me tocó ver un video de ejercicios acuáticos. Es una alberca donde les ponen peso, ponen a saltar, bicicleta, claro. Y eso obviamente disminuye pues esa resistencia, ese impacto, sí. Pero el músculo y el hueso pues de alguna otra manera pues están ejercitando, ¿no? Sí. Adelante. Adelante. Caminar, sí se logra hacer un cambio metabólico en la persona y sí también ayuda para las partes de enfrentar las enfermedades, doctora. Sí ayuda, pero
Pero la caminata, si lo queremos con un objetivo ya más preciso, más específico, tendría que ser a una frecuencia cardíaca determinada. Es decir, en la prueba que les hacemos de tolerancia al ejercicio, establecemos el parámetro de la frecuencia cardíaca a la que debemos de estimular al paciente. Por poner un ejemplo, ¿no? Usted va a caminar y va a tratar de mantener de 110 latidos por minuto a 125. Y no baje de eso porque si no, no generamos esos cambios. Entonces, toda la caminata que usted haga, de preferencia traer un reloj, un oxímetro, algo que le esté diciendo cómo está su corazón latiendo, y debe de mantenerse en esos parámetros. Ni no irnos por arriba porque estamos sobreestimulando, ni estar por debajo de lo que se recomendó porque no estamos generando cambios. Entonces, si lo queremos, para hacer un cambio específico, sí tendríamos que tener una frecuencia cardíaca todo el tiempo que camine. Una medición de la frecuencia cardíaca. Tiene que ver una constancia. Sí. Y de eso hablábamos en el ejercicio, de que debe ser repetitivo, debe ser constante, debe ser estructurado. Entonces debe decir, usted no se debe de bajar de esta frecuencia para que usted vea resultados. Eso es muy importante porque normalmente cuando se deja de hacer ejercicio y quieres retomarlo, pues realmente no sabes ni qué hacer. O sea, dices, es que di una vuelta, di 2 vueltas, pero realmente no se tiene un sustento claro. Para hacerlo. Claro. Muy bien. Otra también muy importante que creo que el médico se basa en esto, que es el índice de masa corporal y el índice cintura-cadera. Ok. Es un parámetro, el índice de masa corporal es un parámetro que se utiliza en el cual obtenemos un resultado a través del peso entre la altura al cuadrado. Es decir, nos dice si estamos con el peso de acuerdo a nuestra estatura, más o menos, ¿no? El problema con el índice de masa corporal es que no nos dice si ese peso es por músculo, si ese peso es por grasa. Hay personas que son muy delgaditas que dicen, de acuerdo al índice de masa corporal está normal. Pero cuando le haces un análisis ves que realmente lo que tiene es grasa, que no hay músculo, no hay fuerza. Y en el índice de cintura-cadera lo que obtenemos es un resultado para grasa visceral. Se ha visto que la grasa más peligrosa en cuanto a enfermedades cardiovasculares es la que se acumula a nivel del abdomen. Lo que llamamos la pancita o la barriga. Exacto. Entonces hay personas que tienen muy delgadas las extremidades y ves que tienen un sobrepeso abdominal. Entonces toda esa grasa visceral es la que puede generar trastornos a nivel cardiovascular. Entonces el índice cintura-cadera evalúa cuánto mide la cadera, cuánto mide la cintura, hace una división y si es por arriba de 1 se considera que está en un riesgo por un incremento de la grasa visceral. Y el índice de masa corporal es como un tamizaje para decir, bueno, tú estás dentro de lo normal, pero de todas maneras necesitas como que un análisis más preciso para saber si es músculo o es grasita. Y los que están pues definitivamente en sobrepeso y los ves y pues ves que no es músculo, pues también tratar de canalizarlos para que se hagan evaluaciones más específicas. Es como para decir a grandes rasgos, estás bien, estás mal, y derivarlos a una evaluación más especializada. Puede haber un error en lo que mencionamos, el índice de masa corporal. Por decirlo, en medicina ocupacional nos puede llegar un hombre musculoso, ajá, que de acuerdo al peso y la talla se sobrepasa a los 29, que es lo que nos indican las reglas. Sí, en el programa de medicina laboral nos indica o nos manda directamente ya después de 30 a obesidad. Ajá. Entonces es un convenio. La obesidad en una empresa, cuando un paciente está arriba del peso de lo que usted dice, talla sobre el peso, y es un paciente que es atleta, que hace deporte, pero que tiene mucha masa muscular, el sistema lo etiqueta como obeso. Ajá. Entonces te manda directo a un convenio. El médico en salud ocupacional, lo que hacemos es hacer un paréntesis o en la parte del diagnóstico aclaramos que es de acuerdo a la masa muscular que tiene esa obesidad que aparece en la pantalla para que no caiga en un convenio. Ajá. Sí, aquí por eso el análisis de la condición física entra la composición corporal y no el índice de masa corporal, porque precisamente sucede eso en pacientes que tienen mucho músculo. De hecho, hace algunos años, probablemente nos tocó por ahí, todavía en televisión abierta, pasaban la competencia del hombre más fuerte del mundo, ¿no? O sea, no había un solo tipo delgado, ¿no? Todos eran unas moles grandísimas que empujaban carros, cargaban unas bolas de concreto grandísima. Y obviamente esta gente, si le hacemos su índice de masa corporal, pues por supuesto que va a salir con obesidad. Claro. Pero si se le hace el estudio de composición, prácticamente es puro músculo ese peso de más. Sí.
Sí. ¿Qué le parece si vamos a un corte? Vamos a la identificación legal. Que no nos parezca, doctor. No, pues ya no modo, son cosas de la empresa de radio. Y recuerden que cada media hora una empresa tiene que dar la identificación legal, donde está ubicada, los watts de potencias y todo lo demás que concierne a una empresa radiofónica, de acuerdo a la Secretaría de Gobernación, que es la que nos rige. Pues vamos al corte de la identificación legal de esta empresa radiofónica XHKM-FM Radio Mina, que lo escuchas a través del 95.3 de FM. Estamos ubicados aquí, nuestro domicilio fiscal está ubicado en la calle Eulalio Viela, número 15 de la Colonia Obrera, aquí en la zona dorada de Minatitlán, Veracruz, llevándote la información para el mundo a través de las redes sociales, también en Minamérica. Un corte y regresamos, las 12 en punto. Amigos en vivo a través de redes sociales, muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información para que llegue a muchísima más población. Un tema que pareciera extremadamente sencillo, como lo comenté en el corte anterior, pero desconocemos pues prácticamente casi todo de eso. No, y aparte, muchos conceptos totalmente nuevos. Hacer actividades que a veces no nos damos cuenta que nos tenemos en riesgo. O sea, también esa parte es muy importante. Conocer realmente que se tiene que seguir pues un proceso para que yo pueda saber cómo estoy. Sí, qué actividad es la que puedo hacer, qué actividad no puedo hacer. No hacer actividad empírica. Exacto. Pero, digo, ¿qué cantidad de la población va con la doctora o dice, voy a hacer ejercicio, necesito hacer un cambio de hábito, voy a buscar a un especialista en esta parte del ejercicio para que me recomiende qué hacer? No, la realidad es que prácticamente nadie lo hace. Vas con alguien te dice, yo bajé haciendo pesas, pues ahí vas a hacer pesas. Bueno, pero yo bajé. Pero abriendo la honestidad, es que la parte de la profesión de la doctora no tiene mucha publicidad. Tienen más publicidad la parte de los entrenadores, la parte de los coaches. Pero realmente no, le falta un poco más de publicidad. Y ahorita hay que repetir el teléfono de la doctora 10 veces, yo creo. Porque sí es importante. Sí, de suma importancia. Los demás puede ser complementario, ¿no? Claro. Pero ya cuando yo sepa realmente cómo estoy y qué es lo que puedo yo hacer. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Sí, el primer paso sería ¿no? Claro. Una consulta, Claro. Llego, ven mis capacidades, mis condiciones, y obviamente ya me mandan con un preparador a lo mejor, que es el que me va a leer todo lo que me dijo la doctora, Sí, ¿no? pero, ¿Qué es lo que necesito trabajar? Pues, difícilmente un preparador físico va a tener el conocimiento que la doctora nos está compartiendo. O sea, ese es el tema. Ellos saben de repeticiones, saben de las técnicas, pero biológicamente creo que ahí hay muchas cosas que quedan al aire. Sí, la mecánica del movimiento y todo esto. Sí, ellos están más enfocados, o sea, hay algunos que son bastante buenos y preparados que te pueden guiar en el ejercicio, pero obviamente la valoración previa siempre es importante, Claro. porque a partir de ahí puedes establecer cómo vas a trabajar, ¿no? O sea, cómo está la persona, cómo se va a trabajar. Decía un maestro, si no mides no sabes, ¿no? O sea, no sabes cómo estoy, ¿no? Aunque a uno no le gusten los exámenes, de cierta manera, ahí te vas dando cuenta en dónde vas fallando. Lo mismo sucede con la evaluación. Si alguien no mide tu condición, ¿cómo sabes que mejoraste? A lo mejor y funcionalmente dices, bueno, ya puedo caminar más rápido, pero no sabes si realmente hay un cambio real. ¿Cómo ayuda el ejercicio a la pérdida de peso? Ok, platicábamos que hay sustratos energéticos, ¿no? Entonces, aquí tiene mucho que ver también la nutrición. Si el cuerpo, con la actividad que tiene, más bien, nosotros consumimos cierta cantidad de energía. Si la actividad que tenemos no nos demanda un mayor gasto de energía, pues bueno, con lo que tenemos se utiliza y no se utilizan las reservas, ¿no? O sea, el cuerpo agarra de lo que consumimos en la dieta y eso lo genera como energía. Pero si queremos perder peso, lo que necesitamos es utilizar de esas reservas. Agarrar de esas reservas para que el cuerpo gaste todo lo que está acumulado, y en este caso sería grasa, ácidos grasos. Entonces el ejercicio lo que hace es incrementar la demanda energética. O sea, si una persona, por ponerle números, vamos a poner números sencillos, ¿no? Consume 100 calorías en energía de alimento y gasta 100 calorías en su día a día, pues ahí está equilibrado y no genera ningún cambio. Entonces, ¿cómo podemos hacer que una persona pierda peso? Pues incrementándole esa demanda, a lo mejor 300 calorías, pero esas las obtenemos a través del ejercicio. Esa demanda energética la obtenemos a través de estimular con el ejercicio
y tomar de las reservas para que no se acumulen, para que se vayan gastando y el paciente pueda tener la energía que se requiera. Entonces la pérdida de peso es a través de eso. Tomar los sustratos energéticos que tenemos acumulados, incrementar nuestro gasto energético basal y mantener una alimentación limitada, pero con los requerimientos que requieres en tu día a día. O sea, porque hay personas que luego dicen, no, es que yo voy a dejar de comer y voy a hacer mucho ejercicio. No vas a tener energía para hacer el ejercicio, a lo mejor te vas a desnutrir y no vamos a obtener los beneficios esperados. Entonces, tenemos que controlar la alimentación, tenemos que aumentar el gasto energético a través del ejercicio y al aumentar también la masa muscular, conforme nosotros vayamos creando mayor cantidad de músculo, también se consume más energía. El músculo requiere más energía para la construcción de fibras musculares, entonces las va tomando de las reservas que tenemos, principalmente ácidos grasos. El cuerpo funciona con energía de cualquier forma que venga. Entonces, para poderla transformar necesitamos de sustratos. Entonces, ahí es donde entran los ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos son los que mayor energía nos dan, pero son los últimos en ocuparse. Entonces, si nosotros no generamos una demanda mayor, esos ácidos grasos se quedan y lo que ocupamos es lo que estamos consumiendo en nuestro día a día. La última pregunta, adelante. Algo de suma importancia. Te comentaba yo que esto lo hago prácticamente todos los días, ¿no? Mandar a niños a hacer actividad física. ¿Sí? Normalmente a la mayoría que se le hace sugerencia es aquel que se está yendo a sobrepeso o ya tiene obesidad o tenemos alguna enfermedad metabólica, ya tenemos prediabetes, por ejemplo, niños con síndrome metabólico, ya tienen la presión elevada, el colesterol, triglicéridos ya lo tienen elevado, o niños con hiperactividad, para que quemen un poco de energía. Pero, ¿qué precauciones deberíamos tener al prescribir ejercicios en niños? Ok, tenemos que recordar que los niños no tienen desarrollado al 100%, dependiendo de la edad, su sistema de sudoración, ¿no? Entonces los niños sudan diferente a como suda un adulto. Muchos de ellos liberan calor a través de la respiración. Entonces, hay que tener cuidado en eso, ¿no? Hidratar muy bien a los niños porque también se deshidratan muy fácil. Hay que dejarlos que hagan sus pausas para realizar el ejercicio y tratar de no compararlos con un adulto, ¿no? Me ha pasado mucho que papá e hijo van a correr, entonces pues el papá lleva un ritmo, tiene desarrollado su sistema de forma diferente a un niño, ¿no? Entonces a veces esperan que le sigan ese ritmo. Y los niños habitualmente requieren de pausas para liberación de calor y para recuperar energía. Entonces, si vemos cómo juegan los niños, es de que corren, de repente se paran y luego vuelven a correr. Entonces, necesitamos darles esos espacios para que puedan hacer ejercicio. En realidad, el ejercicio en niño es seguro mientras se mantenga la hidratación, mientras le dejen hacer sus pausas para poder recuperarse y mientras respeten las edades sensibles para el trabajo de ciertas capacidades, ¿no? Que prácticamente sea un juego y no sea un deporte tan demandante. O sea que sé que hay niños que desde muy chiquitos empiezan con actividades como la gimnasia, pero ahí están enfocados hacia la flexibilidad. Pero tratar de que sea más un desarrollo de capacidades generales y ya cuando entren en la adolescencia un poquito más específico y dejarlo que tenga sus periodos de descanso y de hidratación. Algo que es muy importante desde el punto de vista del ejercicio, del desarrollo y la necesidad que tiene un niño de lo que es usted experta. Es frecuente, y es algo que platico muy seguido con los papás, los llevan a la actividad física, que van a entrenar al fútbol, que van a entrenar al béisbol, que van al karate, a natación, y al final su litro de bebida energética para reponer todos los sales que perdieron, porque eso pues, consumen los atletas de alto rendimiento. ¿Esto es adecuado, es necesario para recuperar ese cuerpo? No, realmente no es necesario. Agua normal es suficiente. El problema con las bebidas energéticas es que tienen cafeína, que también va a generar una alteración en el sistema general en el niño. Los va a poner muy ansiosos, los va a poner como muy acelerados. Aparte tienen mucho azúcar, que también, si estamos esperando una pérdida de peso, pues obviamente esas bebidas energéticas tienen muchísima cantidad de azúcar y no van a ayudar en esa pérdida de peso. Aparte de que
tienen otros componentes que en los niños pueden ser complicados, ¿no? Hay algunos que les agregan creatina, hay algunos que les agregan, aparte de la cafeína, otras bebidas energetizantes, en el que el sistema cardiovascular pues no puede responder igual que un adulto. Entonces, si quieren hidratarlos, sería agua, o en el caso de que quieran reponer sales, algún suero hidratante. Suero hidratante, ninguna bebida de estas de deportistas, absolutamente nada. Son ricas, pero realmente no son para el objetivo que buscamos. Es importante hacer una diferencia entre un atleta de alto rendimiento y un ejercicio normal, ¿no? Obviamente una persona de alto rendimiento es una persona que entrena arriba de 4 horas, ¿sí? Continuas, mínimo al día. Sí. Y obviamente tiene una meta importantísima que cumplir, como decía usted, mejorar una marca, mejorar una carga, un mejor rendimiento, etc. Bueno, pues una de las preguntas más repetitivas que hay en nuestro público es: ¿dónde podemos localizarla, doctora? ¿Cuáles son sus teléfonos, sus horarios? ¿Puede compartirnos, por favor? Sí, claro, sí. Estoy ubicada en la ciudad de Coatzacoalcos, en Avenida Matamoros 302, Colonia Manuel Ávila Camacho, y mis teléfonos es el 921, ahí es a donde pueden hacer la cita, 921-163-7303. ¿Podemos repetir otra vez más despacio para que Sí. lo pongan aquí? El teléfono es 921-163-7303. Y pues estoy en página de Doctoralia, también me pueden encontrar por mi nombre, doctora Daniela Fernández Carapia, me pueden buscar ahí en Doctoralia y pueden hacer la cita. ¿En redes sociales? Igual en Facebook estoy como doctora Daniela Fernández Carapia y ahí tengo también una página agregada de fisioterapia y rehabilitación. ¿Puede repetir el número para las citas? Claro, 921-163-7303. Perfecto. Gracias, doctor. Hay otra. Sí, hay otra pregunta. Dice: me gustaría mucho que me hagan la prueba, obviamente, de ejercicio. Dice Miriam Vázquez. Aquí hay una pregunta: ¿qué actividades físicas o deportes serían recomendables para personas sanas que queremos mantener un peso saludable y no perder músculo ni firmeza? Ok, aquí es importante que conozcan que hay dos tipos de ejercicio. Un ejercicio que se conoce como aeróbico y otro anaeróbico. El aeróbico es el que se va a encargar de mejorar la resistencia, la capacidad cardiovascular. Y el anaeróbico es el que va a estar un poquito más enfocado hacia la fuerza. Eso no significa que las pesas son únicamente anaeróbico y el caminar o natación es aeróbico, ¿no? Es un complemento de ejercicio. Uno va a trabajar ciertas capacidades funcionales y otro va a trabajar sobre la fibra muscular. Entonces, ¿qué debería de hacer un paciente para poder mantener todos estos aspectos? Un ejercicio aeróbico, que puede ser bicicleta, puede ser caminata, pero siempre y cuando mantenga los parámetros necesarios para mejorar esa condición. Y un ejercicio que incluya ejercicios de fuerza, de resistencia muscular. Pesas, ligas, puede ser con el propio peso del cuerpo, no necesita ser, ahorita se ha utilizado mucho algo que se llama TRX, que son como mecanismos de suspensión en las que tu propio cuerpo es el que genera la resistencia. Entonces, ese tipo de ejercicios son los que se deben de realizar. Perfecto, y muchas felicitaciones y muchos saludos para usted, doctora. Gracias. Pues, muchísimas gracias. ¿Algo más que desea agregar ya para despedirnos, doctora? Sí, el ejercicio, la verdad que es la medicina que todos deberíamos de practicar y de tomar. Si el ejercicio pudiera venir en una cápsula, yo creo que muchas enfermedades se eliminarían o se controlarían de forma adecuada. Entonces no tengan miedo de hacer ejercicio, siempre y cuando sea un ejercicio que esté monitorizado, que esté controlado, y pues estoy a sus órdenes. Perfecto. Marcos, ¿algo más para despedirnos? No, pues agradecer todo lo que la doctora viene a compartir y pues el espacio también. Doctor, ¿algo para despedirnos? Como lo dice el licenciado, darle las gracias por todo lo aprendido, y para el público que escucha, yo creo que es de gran ayuda, sobre todo los que tienen problemas cardiometabólicos, problemas de presión, de corazón, de diabetes, de artritis. Y emocionales también. Y emocionales también entran dentro de este ámbito, la salud física. Pues muchísimas gracias, doctora Daniela Fernández Carapia. De verdad que es un placer que esté aquí con nosotros. La doctora es una persona extremadamente comprometida con esto. La doctora, para hacer la alta especialidad que tiene, la de fisiología clínica del ejercicio, dejó todo, dejó pareja, dejó trabajo para irse a preparar a Ciudad de México para ofrecernos esto a todos. Ojalá
se acerquen, vayan con la doctora, es una persona extremadamente preparada y muy comprometida, o sea, abandonar salario, abandonar todo por seguirte preparando para ayudarlos, para ayudarnos, creo que vale mucho la pena. Muchísimas gracias, doctora, muy amables. Doctor. Nos despedimos a nombre de la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, directora general de esta empresa radiofónica. Agradecemos también a la señora Isabel Velázquez López, administradora, cámaras y micrófonos de Minamérica. Gracias a los ingenieros que están aquí presentes. Allá en cabina de locutores agradecemos al gran amigo, compañero, licenciado Lemuel Jonathan Paredes Río. Nos despedimos dándole las gracias por haber estado con nosotros. Anticipadamente le damos un saludo cordial a todas las madrecitas, ya que el día 10 de mayo se celebra el Día de las Madres. Hasta la próxima. Hasta luego. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Contamos con mesas portafolio de la mejor calidad y en diferentes medidas. Mesas Forte y sillas Brexia en varios colores. Sillas y tablones infantiles en plástico o fibra de vidrio. Y para tu cocina te ofrecemos sartenes, cucharas, vasos, platos, jarras, ollas, vaporeras y baterías de cocina. En electrodomésticos solo la mejor calidad y precio. Licuadoras, planchas, ventiladores de pedestal o piso. Y además, extenso surtido en artículos de plástico como botes, lavabos, bañeras, palanganas, cestos y armarios para tu ropa o herramientas de jardín. Síguenos en Facebook y visita cualquiera de nuestras 3 sucursales: Oteapan, Cozoleacaque y Minatitlán. Llámanos y pregunta por lo que necesites. No lo olvides, somos Garcón Comercializadora. Estamos para servirle.